Dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No te rindas al frente de la lucha, de la persecución. Alabado sea el Señor. El Señor me dio esta palabra las otras noches. Y yo decía, porque yo estaba luchando y no me venía nada. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? No me llega nada. Y un hermano me decía, no se preocupe, que a veces allí cuando esté en el altar, el Señor le va a dar la palabra que quiere hablar. Y yo, amén, sea la voluntad del Señor como Él quiera, ¿verdad? Y pues, pero el Señor sí me trajo a esta palabra. Alabado sea el Señor. No te rindas al frente de la lucha, de la persecución. Y todos aquí hemos pasado por momentos de persecuciones, de problemas y de tantas cosas. Pero hermanos, durante la historia de la iglesia, durante la historia de la raza humana, se han levantado tantos problemas cuando Dios ha escogido varones llenos del Espíritu Santo, varones con un ánimo de hacer la voluntad de Dios. Y hemos visto, hermano, a través de la palabra, cómo es que los hombres de Dios se han enfrentado a los oponentes que quieren ver que la obra de Dios no funcione, los oponentes que quieren ver hombres y mujeres de Dios por el piso. Pero hay un asunto muy precioso, y es que con Dios nadie puede. Y como con Dios nadie puede, Dios va a dar la victoria a todo aquel que llama para ser glorificado. Vemos un hombre como Moisés, que tuvo las luchas que tuvo, cómo se enfrentó a enemigos. Pero Jehová lo llamó, y cuando Jehová llama, Dios está con el hombre de Dios. Cuando Jehová Dios llama, Él dice, heme aquí, estoy contigo, no temas. Vemos un hombre como Nehemías, un hombre de Dios que fue a reconstruir los muros de Jerusalén, porque sentía dolor, porque aquellos muros estaban destruidos. Oye, qué maravilloso es cuando hay hombres y mujeres que sienten dolor. ¿Cómo está la condición de la casa de Dios? Hombres y mujeres que pueden decir presente, aquí estoy yo. Pero Nehemías tuvo un problema. Tenía dos oponentes. Alabado sea el Señor. Y esos eran Sanballat y Tobías. Muy orgullosos, muy atrevidos, que querían hacerle la guerra a Nehemías. Oye, pero en el propósito de Dios no hay quien se oponga, no hay enemigo que se oponga, porque Dios es el Dios de las batallas, el Dios de los escuadrones de Israel. Siempre va a estar presente para dar la victoria. Y así sucesivamente podemos ver un hombre como Jeremías, un profeta de Dios llamado, le decían el profeta de las lágrimas, pero tuvo la victoria. Una vez lo pusieron en un cepo, pero Dios le dio la victoria, porque Dios lo llamó a predicar, a profetizar a aquel pueblo de Israel. Oye, y cuando el oponente venía, es que Dios da la victoria y la da en grande. Y así sucesivamente, hermanos. No puedo mencionarlos a todos, porque no saldríamos de aquí. Pero traje algunos, hermanos, para que nosotros veamos que, hermano, no importa lo que nosotros vayamos a hacer para la obra de Dios. Cuando venga el oponente, solamente nosotros tenemos que obedecerle a Dios, seguir hacia adelante fieles a Dios, reprender al diablo, y de nosotros se tiene que ir. En el nombre de Jesús. Porque detrás de todos esos hombres que se levantaron en contra de los siervos de Dios, alabado sea el Señor, estaba el mismo infierno. Estaba el mismo Satanás detrás de esos hombres que se dejaban usar por instrumentos para tratar de estorbar la obra de Dios, para tratar de que el ánimo de los siervos de Dios se fuera al piso. Pero qué bueno que no lo logró. Alabado sea el Señor.
Si nosotros miramos atrás, en la nación de los Estados Unidos, para el año 1960, en las escuelas se leía la Biblia. En las escuelas a los niños los ponían a orar. Pero el enemigo estaba circulando por un instrumento de Satanás. Una mujer que era la misma Jezabel. Para tratar de quitar de que en la escuela se leyera la Biblia. Oponentes del mismo infierno. Oiga, hermano, y esa mujer luchó y las cosas que hizo, a los lugares que fue a las Cortes Supremas. Porque ella era una mujer atea, ella no creía en Dios. Y como ella no creía en Dios, estaba buscando que entonces pusieran unas leyes donde se quitara la lectura de la palabra, de la Biblia, la palabra de Dios. Pero esta mujer se llamaba Madeleine, alabado sea el Señor, Madeleine Murray O'Hare. ¿Sí se llamaba esa mujer? Yo la llamo la segunda Jezabel. Porque Jezabel era una mujer que mandaba matar a los profetas de Dios. Jezabel era una mujer sin escrúpulos. Una mujer que no tenía respeto a Dios. Pero Jezabel murió de la manera más vil que puede morir una mujer cuando se opone a los planes y a la voluntad de Dios. Por eso era que Elías, hasta un hombre usado por Dios, hasta le había cogido temor a ella. ¿Por qué? Porque vienen momentos de conflictos en las vidas de nosotros. Pero Dios lo sacó cuando se fue allá a la cuevita. Le dijo, ven acá muchacho, echa para acá. Que hay muchos que no han doblado sus rodillas a Baal. ¿Qué se creen? Alabado sea el Señor. Qué bueno y maravilloso es Dios. Y Dios le dio la victoria a su siervo. Pero aquella mujer Jezabel murió. Hasta la carne de Jezabel amargaba. Yo no sé qué pasó, pero de Dios nadie se burla. Hay que tener respeto a Dios. Hay que tener respeto a los hombres de Dios escogidos y llamados por Dios. Hay que respetar a los hermanos, aunque muchas veces no queramos. Pero aquí en esta palabra que leímos, y yo comparaba con esta mujer que se levantó en contra de que se leyera la Biblia en la escuela. Y yo comparaba verdaderamente, hermano, por si tú no lo sabías, el Dios que tú le sirves es un Dios grande y poderoso. Esa mujer, el mismo enemigo la destruyó, porque su propia maldad la alcanzó. Su propio hijo decía que ella era una mujer malvada, que su madre era una mujer malvada. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Su hijo se llamaba William J. Murray. Ese hombre, hijo de ella, que ella le había influido cosas malas en su mente, el odio, el rencor. ¿Sabe qué? Ese hombre se convirtió al cristianismo y luego llegó a ser un ministro de Dios. Eso lo hace el poder de Dios. Eso lo hace, aleluya, Dios. El Espíritu Santo que da poder a sus hijos. Se convirtió. Su propio hijo. Porque ellos eran todos ateos. Pero cuando Dios traza un plan, con tu propio hijo te voy a demostrar que yo soy el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible, que traza una meta y la cumple, y Él hace como Él quiere. Bendito sea el Señor. Más tarde, mire qué pasó con la Jezabel que yo le digo. Mire lo que pasó con la Madeleine esta. Un tiempo después, sacaron en el 1964, la revista Life publicó un artículo titulado La mujer más odiada de América. Ahora era famosa. Ahora era famosa, pero era por el odio que se había ganado. Alabado sea Dios. Dios la humilló.
Porque la palabra de Dios dice que el que se ensalza será humillado. Porque con Dios no hay quien pueda. Mi alma te alaba a Dios. La mujer más odiada de América. Su propio hijo decía: mi madre es una persona malvada. Esa revista publicó ese artículo. Pero ¿sabe qué cosa? En el 1995, esa mujer con su hijo y con su nieto desaparecieron. No los encontraban. No los encontraban. Y dice la historia que después la encontraron. Oh, Dios mío, Señor. Es que Dios es real, hermano. La palabra de Dios es real. Años después se reveló que un antiguo trabajador de la Sociedad Americana de Ateos, junto con un cómplice, o sea, su propia gente, la mató. Mató al nieto y mató al hijo. Uno de la misma sociedad de los ateos. La habían desaparecido y la encontraron muerta a ellos. Todo lo que encontraron fueron los huesitos. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. Eso es lo que le pasa al hombre cuando trata de oponerse a la obra de Dios, que la obra de Dios camine, que la obra de Dios marche, porque Dios quiere un pueblo que marche en victoria. El Señor quiere que nosotros, hermanos, marchemos hacia adelante, porque nosotros fuimos lavados y comprados con sangre preciosa. A nosotros no nos compró cualquier cosa, nos compró la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida en propiciación por cada uno de nosotros, para que el hombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vemos, hermanos, con todos los oponentes y los que no he mencionado. Había uno que se llamaba Policarpo. Ese hombre era un ministro de Dios también, y lo trataron de matar. Ya era un anciano. Lo trataron de matar, y en un momento dado le dijeron que lo iban a echar a los animales, o que lo iban a quemar. Y él dijo: que vengan los animales, traigan el fuego, pero yo no voy a negar a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Qué maravilloso cuando hay un hombre que dice, sí, y el hombre le decía: si lo único que tú tienes que hacer es más que adorarme, es más que eso, nada más. Y aún montado en la carroza, eso es lo único. Porque el diablo a veces no pide mucho. El enemigo, el oponente tuyo y mi oponente, a veces no pide mucho. A veces lo que te pide, no, sí, mira, lo único que tú tienes que hacer es negar al Señor. En medio de la prueba, niégalo. Eso es lo único. Para perder la salvación no hay que hacer mucho. Para perder la salvación no hay que hacer nada. Pero para ganar la salvación hay que trabajar, hermano. Para ganar la salvación tenemos que estar despiertos, orando, vigilando, ayunando. Tenemos que estar como pueblo de Dios, un solo hombre, unidos en un solo pensamiento. Como trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, juntamente con los ángeles del firmamento del cielo. Así Dios quiere que la iglesia, que es un cuerpo, y Cristo la cabeza de ese cuerpo, que estemos unidos. Aquí nos cansamos muchas veces de hablar del amor. Y hay que amarnos. Tenemos que amarnos. Tenemos que dar. Oiga, pero hay que amar a los enemigos, dice la Biblia. Lo que no podemos es compartir con las obras infructuosas de las tinieblas. Pero hay que amarlos. Porque tienen un alma que salvar. ¿O qué nos creemos nosotros? Que somos la niña de los ojos de Dios, que es para nosotros nada más la bendición. Pues mira, nos equivocamos si pensamos así. Pero aquí vemos en la palabra, ay Dios mío, Esteban, un hombre escogido por Dios. Un hombre que llegó a ser diácono. Porque en la iglesia se formó un torbellino de esos que se forman a veces dentro de verdad del pueblo de Dios. Alabado sea Dios.
Aleluya. Y se quejaban algunos de los griegos Aleluya. porque las mujeres no estaban siendo atendidas. Aleluya. Fíjense cómo empieza el enemigo Aleluya. por una bobería y comenzaron. Entonces los ministros, los apóstoles decían: no podemos dejar el ministerio por atender a las mesas. Escogieron 7 hombres varones y pusieron las manos sobre de ellos. Pero la palabra dice que eran hombres llenos de testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo y hombres con sabiduría. Para estos tiempos no se mencionaba eso de diácono, pero después, más tarde, en la iglesia, entonces se trabaja con 7 personas que son diáconos. Pero esos diáconos de la iglesia tienen que ser hombres llenos de sabiduría. Sabiduría no propia, sabiduría de la palabra de Dios. Como le dijo Pablo a Timoteo: procura presentarte a Dios como obrero aprobado. Y le dijo que traza bien la palabra. O sea, esto no es cosa, hermano, de pararse uno y decir 2 o 3 cosas, no. Hay que trazar bien la palabra de, aunque digas 5 palabritas o 10 nada más, pero que las digas con sabor a cielo, que las digas con unción del Espíritu Santo, que cuando tú abras la boca salga el fuego del Espíritu Santo y arropa. Y Esteban, un hombre de Dios, lleno de Espíritu Santo. Ese hombre Dios lo usaba haciendo milagros, haciendo maravillas. Y aquellos otros envidiosos, aquellos otros que tenían celo. Oiga, qué malo es la envidia. Porque esos son los instrumentos que usa el enemigo, el oponente. Usa la envidia, el celo, usa falsos testigos para entonces tratar de desanimar a aquellos que quieren levantarse a hacer la obra de Dios. ¿Qué es esto? Hermano, y en estos tiempos que estamos viviendo, esto está circulando por la mayoría de las iglesias. Se levantan hombres o mujeres humildes a hacer el trabajo del Señor, a querer hacer algo para la obra de Dios. Y los que estamos más altitos, venimos y con un pie y los pinchamos como si fueran una hormiguita. No los dejamos. Entonces a Esteban lo cogieron, buscaron testigos falsos y dijeron que él era un blasfemo. Y los trajeron al frente de esta gente que estaban al frente de estos sumos sacerdotes. Pero mira, hermano, Dios le dio la oportunidad de defender lo que él creía. Dios le dio la oportunidad de hablar la palabra de Dios y de señalar a aquellos con la misma palabra. Alabado sea Dios, con esta palabra de vida y poder. Aleluya, él los señaló. Y los incircuncisos, pecadores. Lo mismo que hicieron con Jesús, el dador de la vida. Le quitaron la vida a Jesús. Pero el libro de los Hechos tiene tantas cosas, hermano, tan interesantes para nosotros aprenderla y para nosotros vivir una vida recta delante de Dios. Porque si ellos pudieran, nosotros podemos. Y nosotros a veces se nos para una mosquita encima y ya nos desanimamos. Y después decimos, hermano, Cristo sana, Cristo viene, la sangre de Cristo tiene poder, pero se nos para algo aquí. Entonces, ¿qué pasó? Tiene cualquier cosita, cualquier pruebita. Mira esos misioneros que están por allá en el exterior llevando la palabra de Dios. Cómo ellos mueren, cómo los castigan, le quitan la vida. Muchas veces le matan a sus hijos al frente de ellos. Y nosotros decimos que estamos y que pasando pruebas. Ay, hermano, estoy pasando una prueba. Pero comemos bien. Tenemos una buena cama. Tenemos la nevera llena. Ay, estamos pasando una prueba. Tenemos la familia bien. Ay, estoy pasando una prueba. Métase para allá, váyase a Irán allá a predicar la palabra de Dios. Váyase para allá.
a esos sitios a ver lo que va a pasar. Pero asegúrese que va dirigido por el Señor. No vaya por dar un paseíto. Y esos misioneros y evangelistas, hombres de Dios, que se entran a esos sitios arriesgando su vida y la de sus hijos, hermano, lo hacen por amor a Jesucristo, por amor al Evangelio. Alabado sea Dios, porque le han creído un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios que se mueve, aleluya, con unción y poder. Pero crean que todos los que han muerto como mártires han visto a Jesús. Y aquí cogieron al pobre Esteban y le cayeron arriba. Los mismos que escudriñaban tanto la ley. Oh, la ley. La ley de... este hombre. Porque la gente cuando no buscan la palabra de Dios, cuando no aprenden, cualquier cosita los mueve. Y ahí, bueno, Esteban comenzó su discurso en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Lo puede leer en su casa. Pero aquellos hombres se pusieron furiosos. Mire, estaban reventando por dentro. Estaban locos por caerle arriba a Esteban. Pero Esteban se lo dijo, lo señaló su pecado. Cara a cara se la señaló su pecado. ¿Cómo estarían los demonios? ¿Cómo estarían los demonios, él en ese momento revuelto? Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Oiga, y cuando vieron que Esteban no cedía su lugar, arremetieron contra Esteban. Arremetieron contra él con violencia, con coraje, con toda la rabia del mismo infierno, de los mismos demonios. Arremetieron contra el siervo de Dios, pero alabado, en medio del sufrimiento él no se rindió, en medio de la angustia él no se rindió, en medio del dolor él no se doblegó al frente del enemigo, aleluya, sino que él dijo: veo el cielo abierto. Alabado sea Dios. Aleluya. Él decía: veo el cielo abierto. Y veía a Jesús que estaba a la diestra. A la diestra. Jesús. Oh, estaba Jesús a la diestra del Padre. Alabado sea el Señor. Oye, pues esos hombres no podían resistir el brillo que había en Esteban. No podían resistir la unción y el poder del Espíritu Santo que Dios le estaba dando para que, aleluya, sus enemigos quedaran en vergüenza. Ok. Aleluya. Ellos lo mataron porque ya se le había llegado el tiempo de irse con el Señor. Pero si no era el tiempo de irse, créame que no lo hubiesen podido, ni una piedra lo hubiesen podido tirar. Gloria a Dios, aleluya. Pero qué experiencia tan maravillosa cuando en medio de ese dolor, en medio de ese quebranto, estaba el poder de Dios impartiendo fortaleza a su siervo, impartiendo la unción. Yo creo, hermano, es una opinión mía personal, alabado Dios, que cada vez que le tiraban una piedra, aunque físicamente la sentía, hermano, pero yo siento que ahí mismo el Señor ponía el aliciente en ese dolor. Alabado sea Dios. Porque eso no es fácil. Eso no es fácil que te tiren una piedra. En una ocasión yo estaba en Puerto Rico y eso era cuando yo al principio estaba aprendiendo. Todavía no sé. Todavía estoy aprendiendo a predicar. Y el pastor se antojó de ponerme a predicar un culto al aire libre, por allá por un monte. Y yo estaba bien asustada, bien nerviosa. Pero lo hice por obediencia. A mí me gusta obedecer. La gloria es para Dios. Hermano, y cuando estaba predicando de la venida de Cristo, salió un hombre por allá por el monte. ¡Cállate! ¡Mira, cállate la boca!
yo seguía predicando. Oiga, pero yo decía, pues, ay, Dios mío. ¿Ustedes creen que yo no me di un poquito de, usted sabe? Un poquito de miedo. Y volví y seguía. Que te calles, te dije en la boca. Tú no entiendes, tú no oyes. Pero yo no podía ponerme a indagar con un hombre que esté envuelto en tinieblas, un hombre pecador. Había que usar, ¿qué? La sabiduría del Espíritu Santo. Porque nos estábamos buscando almas para el reino de los cielos. Entonces a veces nosotros estamos buscando almas para el reino de los cielos. Pero en la forma que actuamos muchas veces no deja oír lo que hablamos por esta boca. Alabado sea el Señor. Hombres de testimonio, gente llena de Dios, gente llena de poder, gente llena del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Pero mire qué cosa tan maravillosa. Aleluya. Cuando Él les dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántos de ustedes se atreven a decir eso? ¿Cuántos de ustedes se atreven a ponerse de pie y decirle a su enemigo, Señor, perdónale, no le tomes en cuenta su pecado? Porque hay que tener amor y hay que saber perdonar. Si nosotros no perdonamos, hermano, no vamos para ningún sitio. Tenemos un problema, ¿sabe? Tenemos un problema serio. Porque Jesús a sus opresores le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Esteban viene y repite las mismas palabras. No les tomen en cuenta este pecado.